alimentación. Y bueno, voy a cederle entonces la palabra a Sarita. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hacer un resumen. Hoy no tenemos a Juan. Juan pues está en una situación personal. Y la idea es que nosotros podamos hacer un resumen hasta acá de lo que hemos visto, de la manera, de la estructura en que Welsh ha querido estudiar este libro y nos lo ha presentado en tres maneras diferentes. Una que es una balanza, otra que es la casa o ese palacio donde hay una serie de habitaciones, y la otra que es un árbol, ¿sí? Entonces cada uno pues tiene una representación que tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con lo que nosotros tenemos, con la centralidad que es Cristo en nosotros. Y esta enseñanza hoy, la idea es que vamos a hacer un resumen y va a ser corto. ¿Para qué? Para que podamos abrir micrófonos y podamos sentar este conocimiento importante y asimismo continuar ya a ver a profundidad, versículo por versículo, habitación por habitación. Pero es importante que nosotros lo tengamos súper claro en nuestra mente y podamos tener esa estructura para ahí sí adentrarnos profundamente en cada una de estas habitaciones. Entonces voy a compartirles acá, la pantalla. ¿Ahí me escuchan? ¿Están viendo? Ok. No, Sarita. ¿No? No. Yo no estoy viendo nada. Okay. ¿Quién está viendo y quién no? Porque no sé si están viendo la presentación. Espérenme un segundo. Obviamente, cuando las personas no ven es porque es el internet o algo así que está un poquito lento, pero yo estoy viendo, creo que casi todos estamos viendo. Sí, ya se ve, ahora sí se ve. Espérame un segundo, voy a dejar de compartir. Yo también estoy viendo. Dejé de compartir, ahora voy a volver a compartir. Dame un segundo. A ver, compartir. Y ahí ya estoy en la presentación. ¿Ahora sí ven todos? Sí, se ve. No, Sarita, no. Habla Jaime Hoyos. Pero no estoy viendo. No sé si es problema de internet entonces. No debería pasar. Jaimito, o sea, ¿tú no estás viendo la presentación en este momento? No, Sarita. Estoy viendo los recuadros de cada uno de ustedes. Te veo en pantalla, te veo el icono de... Ahora sí ya. Ahora sí, ya. Debe ser porque estamos desde el celular. Pues, tranquila, que yo te escucho. Y quería aprovechar el momento para preguntarte cómo obtenemos el libro de Efesios, cómo podemos obtenerlo por correo, o no sé. Claro que sí. Si quieres, ahorita mismo se los mando en PDF al grupo que tenemos en el WhatsApp. También está dentro del Skype, también está el libro en PDF, pero yo con muchísimo gusto te lo voy a mandar también a WhatsApp a todos para que todos lo tengamos. Es importante que todos lo podamos tener. Bueno, necesito que me digan si realmente están viendo. Sí, se está viendo la presentación. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. Gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá lo que voy a este cuadro donde lo coloco, lo quitaban, espérate. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahorita es que voy a explicar paralelo cada habitación de la doctrina en paralelo con la habitación correspondiente de la práctica. Entonces vamos a empezar con esta habitación de la manumisión. La manumisión, habíamos dicho que es una habitación donde se guardan los documentos de la promesa y todos están sellados con el Espíritu Santo. Es decir, es como cuando uno va a una notaría y le ponen el sello, le ponen la firma, o sea, eso está más que sellado, bendecido, o sea, es la palabra de Dios por encima de todo, que ya es irremovible, ¿no? Que ya no se puede quitar, son promesas. Entonces, unos
de estos documentos sagrados están decretados antes de la historia humana, porque nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y otros serán cumplidos en nuestra redención. Entonces acá la pregunta es, pues no, vamos a mirar, esto está relacionado directamente con qué parte de la práctica. Entonces acá ya sabemos que tenemos, ya nos fueron dados unos documentos. Entonces en la práctica, el correspondiente sería la guardia. Ya sabiendo, tengo esos documentos, espérate, yo cierro un momentito. Hay algún teléfono ahí abierto, si tengan la bondad de cerrarlo, no sé el de quién porque no estoy mirando. Tenemos entonces acá la guardia, que es la habitación correspondiente a... Tienes el micrófono cerrado, Sarita. Tu micrófono está cerrado, Sarita. Es que alguien cerró el micrófono de esa. Ahora sí, entonces volvamos de nuevo. Ahora sí. Muy bien, voy a quedarme más bien acá en pequeñito para no tener tanta complicación. Entonces estábamos, espérate, la pongo grande. Estábamos viendo que ya teniendo esos documentos que llamamos la habitación de la manumisión, al siguiente lado tengo la habitación de la guardia. Yo ya sabiendo que tengo todas esas promesas, entonces mi deber en la práctica es guardar, ¿sí? Guardar como se hace con un secreto verdadero, y es guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es la unidad que yo debo guardar? Es que en esos documentos que a mí me dieron, en ese gran secreto, en todos esos documentos que ya están sellados con el Espíritu Santo, el pináculo o la parte alta, la parte central, es que hay un único Señor que es cabeza de este cuerpo, ¿sí? Y este título de único Señor es el título que es dado en su resurrección, el cual tiene un único cuerpo, y este es el aspecto central de esta sección, que es un único cuerpo, un único Señor. Sí, que es un cuerpo completamente diferente a todos los cuerpos de la existencia humana en este plan de redención de Dios. Entonces acá está paralelo. Tengo la habitación de la manutención donde tengo las promesas, y al lado en la balanza tengo la práctica, y la práctica con respecto a esos documentos es guardarlos. El guardar significa también creerlos para yo poder tener otras, el creer, el guardar está directamente relacionado con el creer, y ese creer está directamente relacionado con el llamamiento de lo alto, las promesas y las coronas que tenemos para nosotros. Entonces, la siguiente es la habitación del reconocimiento. Una vez que a mí me dan estos documentos, el mismo Dios de gloria nos da el espíritu de sabiduría y de revelación para el reconocimiento de Él y todos los documentos de la promesa, y sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y las riquezas de la gloria. O sea, Él mismo nos da ese espíritu de sabiduría y revelación para nosotros poder conocer y reconocer todo esto, asentarlo en nuestra mente. Relacionado directamente con la medida. La medida se refiere a la diversidad de dones del Señor y a la responsabilidad individual de cada miembro para emplear los dones para con Cristo en su servicio, ¿sí? El don que da Cristo es la medida, es decir, el porcentaje, eso lo da Cristo a cada uno. Aquí hacíamos la aclaración de que los hombres no tienen que decirnos, es que usted va a ser apóstol, es que usted va a ser misionero, es que usted va a ser enseñar. No, eso es un don que viene directamente de Dios en Cristo en mí. Él es el que me da así el querer como el hacer. Él es el que me da ese don en la medida. O sea, esto no tiene que ver con quién enseña mejor que quién da más que quién, absolutamente nada que ver. Nada que ver. Esto lo hace únicamente Cristo en nosotros. Entonces, habíamos hablado que en la medida tenemos apóstoles,
están las personas que enseñan, están los pastores, están los profetas. En fin, hay 3 que quedan básicamente después de segunda de Timoteo, quedan vigentes solamente 3. Después tenemos la habitación del trono, ¿sí? La habitación del trono es la suprema exaltación de Cristo por encima de todo, y por la abundante de los miembros de su cuerpo, que es su plenitud, que lo llena todo en todo. Entonces recordemos que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, en el tercer cielo, a la diestra de Dios, ¿sí? Entonces este trono, esta posición que nosotros adquirimos, está directamente relacionada con vestirnos, con la investidura, que este vestirse en las escrituras simboliza la salvación y la justicia, así como de un oficio o estructura mental, ¿sí? Entonces, la antigua manera de vivir está inoperativa y despojada en este momento. Solo depende de mi libre albedrío si yo quiero vivir en esa antigua manera de vivir o si me quiero vestir de las cosas que ya me ha dado Dios, que ya las tengo, que ya están disponibles, ¿sí? Las palabras vestidos y desvestidos y vestidos se relacionan con los pensamientos, como lo sería ponerse o quitarse un traje. Entonces acá sabemos que tenemos que vestirnos es en los pensamientos, en esa mente de Cristo que yo ya tengo, que es realmente reconocer esa palabra que ya está, reconocer ese Cristo que llevo dentro y poner esos pensamientos en acción, o sea, que se manifiesten en mi día, en mi diario. Dije que esta tercera habitación se relaciona con la habitación del trono. Es decir, nosotros estamos sentados a la diestra de Dios y mi práctica o lo que yo debo hacer es vestirme de esas cosas que Dios me ha dado. La cuarta habitación se llama la habitación del dispensario de limosna o los dones al pobre. Así la llamó Welsh. Acá tenemos que tener en cuenta la manera en que hablaban en la época, ¿no? No es igual hablarlo en este tiempo. Hay palabras que de pronto están en desuso, algunas. Entonces, la limosna se reparte a los que poco o nada tienen consigo. Es decir, nosotros 0 tenemos. O sea, el hombre natural, ya sabemos, está caído, está en pecado, es un hombre que no puede mejorarse a sí mismo. Sencillamente por eso nos vestimos de Cristo en nosotros, para nosotros poder llegar a ese posicionamiento que tenemos en ese tercer cielo. Y ese es un don de Dios que nos lo da por la gracia de Él. Por eso es un don al pobre, ¿sí? Es el propio Dios, aquel que nos eligió sin mérito personal, quien trae la ofrenda de la salvación por la fe de Cristo. A nosotros, o sea, acá dice como a los pies de los indignos y deshechos, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Nosotros que no éramos dignos de recibir esta gracia del Padre. Entonces, en este tema de doctrina, en esa gracia, está relacionada con el ambulatorio. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos invita a que nos exhorta a que andemos dignamente del llamamiento y a despojarnos del viejo hombre, aplicándolo en las cosas del día a día. Es decir, esta es una de las habitaciones más amplias en el libro de Efesios. Es donde se habla el tema de las familias, el tema de los padres, de los hijos, de las personas superiores en cargos, ¿cierto? Entonces es un andar condigno que nosotros tenemos que apropiarnos de acuerdo a este llamamiento, a este don de gracia que Dios nos ha dado. Ahora tenemos entonces esta otra habitación que sería se me olvida. Acá tenemos 4, la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque me aparecieron 3. La quinta, Sarita. Perdón, la quinta. Es la audiencia de los gentiles en cuanto al tema de doctrina. Entonces, esta audiencia, perdón un segundo, perdón que estoy casi segura que acá hay un error. Sí, acá hay un error, no es la guardia, porque la guardia, esta habitación, acá cometí un error.
Está la audiencia de los gentiles. Voy a revisarlo un momentico en la diapositiva en la parte de atrás porque acá cuando hice el resumen me equivoqué, pero ya les voy lo vamos a revisar un momentico acá en la parte de atrás. Espérame. Haciendo el resumen me he equivocado. Esta es la habitación 4. La 4 es el dispensario social, Sara. Sí, esa ya la hablamos. Estamos hablando ahorita de la audiencia de los gentiles, que es la que se me había perdido, que es esta, la audiencia de los gentiles. La sala de audiencia, sí. Entonces, esta sala de audiencia nos está hablando que antes nosotros estábamos alejados, ¿sí? No teníamos para nada chance. Ahora estamos hechos cercanos. Acuérdense que antes estábamos alejados y teníamos que ser parte del olivo injerto. Teníamos que seguir todo lo que seguía Israel. Pero ahora hemos sido hechos cercanos en un cuerpo único, donde hay un único Señor que es cabeza de ese cuerpo, ¿sí? Pero ahora Dios modifica totalmente este alejamiento y trae al gentil hacia la proximidad, dándole completamente acceso, y no cualquier acceso, sino alto. Esto es maravilloso realmente, y si lo meditamos, esta es una cosa impresionante. Esta se llama la audiencia de los gentiles y tiene que ver directamente con la casa del poder. Me encanta, con la casa del poder, porque ya dándonos esa entrada, entonces nosotros tenemos nada más y nada menos que el poder tanto de la resurrección como de la ascensión, ¿sí? El creyente en este momento, nosotros, nos dice la palabra que tenemos que tener los ojos puestos en el levantado y ascendido Cristo como el origen y fuente del poder por el cual puede mantenerse firme en el choque de la batalla. Acá hay algo maravilloso y es que todo lo que vamos a ver en el libro de Efesios, van a ver unas partes, si nosotros miramos los 3 libros centrales de esta administración, yo sé que son otros más, pero hay 3 centrales que son Efesios, Colosenses y Filipenses. Y si nosotros miramos y leemos bien este libro, ojalá que lo hagamos, estos 3 libros, con la perspectiva de la altura, con la perspectiva de que en estos 3 libros siempre Dios nos está diciendo que pongamos los ojos arriba, en el cielo. Nos está hablando de una resurrección, nos está hablando de la ascensión, nos está hablando del nombre de Cristo Jesús. Acuérdense que eso tiene también una connotación diferente en esta administración. Colosenses también nos habla de que mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿sí? Entonces, todo eso lo que nos hace es sacar nuestra mente de todas las cosas bajas de la tierra. Nos hace poner nuestra mente, vestirnos de esa mente de Cristo y poner todos nuestros pensamientos arriba. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar calma, nos va a dar paz, nos va a dar paciencia. Ahí es realmente donde nosotros podemos disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, podemos disfrutar de la coraza que nos dan, la coraza de justicia, de la investidura y de todas las cosas. Es decir, cuando la palabra nos dice que nos hagamos como niños, es sencillamente dejarnos guiar completamente como si fuéramos unos ciegos. Es decir, que ya no es mi fuerza, no es la fuerza mía propia del ser humano caído, sino la fuerza de Dios quien nos permite y nos da todo el camino, quien nos guía. Entonces, y más aún, quien nos guía mirando, poniendo los ojos arriba. Esta relación, esta quinta casa me encanta porque vuelvo y digo, esta quinta casa
tiene que ver con lo que nos ha dado Dios, con ese acercamiento que nos ha dado y con la casa del poder. Muy bien. Después tenemos entonces la sala de estar como habitación de doctrina. Y en esta sala, bueno, no, ahorita lo digo, una cosa que tengo que decir. La sala de estar, que es una habitación de doctrina, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el propósito del tabernáculo antiguo de Moisés y Salomón era que le fuese posible a Dios habitar entre su pueblo, ¿sí? Y ahora, ese es el propósito. Nuestro cuerpo es una habitación de Dios en el Espíritu, donde todo el edificio, Cristo, es un templo santo en el Señor. Sí, el Dios en Cristo en mí es un templo santo en el Señor. Entonces, esta es la doctrina. Somos un templo. Nuestro cuerpo es un templo donde habita el Espíritu de Dios. Y está relacionada con la sala de armas. En esta habitación está la armadura viva, ¿sí? Algo, o sea, hoy que estuve meditando en este tema de la armadura, pues resulta que esta armadura, nosotros acá, así como tenemos en este tiempo las arras del Espíritu Santo, porque todavía no hemos sido llamados, o sea, no hemos probado todas las mieles que nos ha dado y todas las riquezas de Cristo a plenitud, porque obviamente estamos todavía en este cuerpo, ¿sí? Pero imagínense que esta armadura que nos ha dado Dios es una armadura eterna. Es una armadura eterna, que es una armadura que nosotros tenemos para probar acá, como las arras también, pero que es una armadura que va a tener todo su esplendor y su plenitud en la batalla todavía futura, en una batalla final. Entonces estamos, aparte de estar vestidos de la Escritura, nosotros tenemos la armadura, ¿sí? El presente conflicto con los gobernadores de estas tinieblas está completamente tipificada en las batallas de Israel. Pero dice Pablo que esto no es ni la muestra de lo que va a ser ese choque de batalla todavía futuro. Entonces me encanta porque no lo había visto así antes y resulta que sí, que esta armadura es eterna. Esta armadura la estamos probando acá, pero también la vamos a probar y a tener en su plenitud cuando estemos a futuro en el llamamiento y en esa batalla final. Entonces, resumiendo, vuelvo y les digo, tenemos acá nuestro cuerpo, que es la habitación de Dios en el Espíritu, como tema de doctrina, y como tema de práctica tenemos la armadura. Bueno, muy bien. Ahora tenemos la sala secreta. Esta sala secreta me gusta mucho porque es un espacio donde Dios quiere que jamás se nos olvide el gran secreto, el gran misterio, que lo tengamos absolutamente siempre presente, que Él nos reveló esta fase de su propósito, sí, que era completamente un secreto. Sí, esto lo tenemos que tener siempre presente, esa es la doctrina. Nos da esta sala para que la tengamos siempre presente, que esta es una administración completamente única y diferente a todo lo escrito en lo que nos dejó Dios para la humanidad. Y esta habitación, fíjense que tiene que ver con donde Pablo hace una pequeña oración y les recomienda o les pide a los de Éfeso que oren, ¿sí? Para que pueda dar a conocer con denuedo la maravillosa verdad encomendada a su carrera. Entonces, aquí en este tema dice también Welsh, que es un equilibrio directamente relacionado con la capilla del reconocimiento, con la segunda que vimos en el tema de la doctrina. Entonces, Dios de alguna manera con estas diferentes fases del libro de Efesios, hay reconocimiento, queremos que no olvidemos este gran secreto, que no olvidemos que tenemos un único Señor, que no olvidemos que somos un único cuerpo,
y que no olvidemos que nuestra posición está arriba en el tercer cielo. En el centro de estas dos partes tenemos entonces la torre central, que es el pleroma, ¿sí? Bien sabemos que tenemos 7 partes de doctrina, 7 partes de práctica, y estas dos parejas de 7 las hemos comparado con las 2 salas de una gran mansión o edificio, y que está unida por esta torre central, la cual tiene 3 pisos y acaba en un pináculo señalando al cielo. El pináculo de la gloriosa luz del misterio, ¿sí?, es esta, para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios, ¿sí? Esta torre es una oración y bajo examinación encontraremos mucho que aprender a medida que nos vayamos adentrando en este libro. Esta torre central representa al Cristo habitando en el interior como centro o columna de nuestra verdadera naturaleza. El centro, el corazón de la mente, es donde habita íntimamente en toda su plenitud Cristo por la fe. Entonces acá esta oración de Pablo está en Efesios 3, 14, 21 y yo la puse al revés para poder ver el ascenso, ¿cierto? Porque todo apunta al cielo. Entonces dice, Efesios 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto hace parte de la oración. El versículo 16 nos dice, para que os dé, y en estas 3 secciones de esta torre, siempre nos vamos a encontrar con estas 3 palabras, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, el propósito de una vez no lo está dando la Escritura. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, ¿sí? O para que, arraigados y cimentados en amor, pasamos acá al segundo piso, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Pasamos al piso 3 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todo más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿sí? Entonces, este tercer piso cierra en el versículo 21 donde dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, el verdadero propósito de esta torre central, tenemos 3 palabras acá donde dice todo. Acordémonos que en esta epístola también vamos a encontrar los excesos o las cosas grandes, plenas, grandísimas. Entonces la palabra todo conocimiento, toda plenitud de Dios, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Entonces fíjense que es para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios, o sea, es muy grande, es extremadamente grande. Y acá vale la pena apuntar que no solamente tenemos esta oración, sino son 3 oraciones. 2 que están en Efesios y una que está en Colosenses, pero lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que nos vayamos adentrando en el libro. Muy bien. Entonces, yo en este momento voy a abrir los micrófonos, voy a tener acá la presentación, voy a dejarlo así. Quiero que me digan o si hay aportes. Es muy importante que esta estructura la tengamos clara, porque de aquí en adelante nos vamos a empezar a adentrar a cada una de estas habitaciones profundamente. Vamos a adentrarnos a cada una de ellas para ver las cosas gigantes, las cosas grandes que nos tiene Dios para nosotros. Esto apenas es el mega resumen, o sea, hay cosas supremamente profundas
pero es importante tenerlo claro. Entonces, abro los micrófonos, o sea, quien quiere hablar, quien quiere aportar, quien quiere, si tienen dudas, si no hay algo que no hayan entendido, porque la idea, vuelvo y digo, es para sentar este conocimiento en la mente y poder avanzar de aquí en adelante. Listo, Sarita. Gracias. Bueno, de pronto aclarar que todo esto de las habitaciones es solamente una comparación. O sea, el hecho de los nombres fue lo que Wells encontró como una forma de que nosotros fuéramos entendiendo. Pero eso está despojado de toda autoridad divina, porque de pronto algunos podríamos enredarnos con que cómo así que habitaciones. Entonces es considerar que primero la perfección de Dios, porque 7 es el número de perfección espiritual. Entonces son sencillamente 7 aspectos, por decirlo de otra forma, para que nosotros vayamos, así como Sarita dice, hemos de ir interiorizando el libro con el centro, que es el Cristo que ya tenemos dentro. De mi perro, de mi vecino, que siempre... Ahí te escuchamos, Amparo, sí, te escuchamos ahí. Ya, es que según eso a esta hora es la hora de sacarlo, pero se enloquece. Bueno, entonces es para que nosotros vayamos viendo las cosas sencillas. Son, primero, el centro de todo es el Cristo que ya tenemos. O sea, esa es la columna vertebral, es sobre ese Cristo que estamos trabajando, sobre ese Cristo que estamos llenándonos, y nuestro trabajo, como siempre nos lo ha recalcado Juan, es permitirle a Dios que Dios sea quien lo vaya conformando, y nosotros como niños de pecho siempre queriendo aprender. Entonces, el centro de Efesios es Cristo, que ya tenemos dentro cada uno de nosotros, y trabaja 7 aspectos de doctrina que se equilibran perfectamente con 7 aspectos del andar. Entonces, es como la idea central de lo que está exponiendo Sarita. Con el tiempo, pues uno va viendo, ya va dejando atrás las habitaciones, porque, como decía, está despojado de autoridad divina, y va entendiendo el tema. Entonces, ya podemos hablar en algún momento de la armadura. Podemos hablar en un momento de ser la unidad del espíritu, sin necesidad de considerar las habitaciones. Y lo digo porque sí, de pronto puede haber eso de que no, ¿cómo hacía? No, era solamente, fue una herramienta que utilizó Welch para que uno vaya empezando a introducirse en el tema y a entender. Entonces quería aportar eso, Sarita. Súper bien, muchas gracias, Amparito. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene que aportar algo, alguna pregunta? Porque la idea es que hoy nos quede súper claro este tema para poder avanzar la siguiente semana. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Bueno, este libro, la verdad es que es muy importante porque prácticamente es nuestra bitácora, ¿no? Como cuando uno está en la vida, o como nuestra brújula, nuestro centro prácticamente de dirección, porque nosotros somos la iglesia, o sea, la que hace parte del cuerpo del todo de nuestro Señor Jesucristo, y pues obviamente Dios nos debía preparar, digo, pues leyendo el libro, ¿no? Porque prácticamente todo esto que estamos viendo es como esa preparación de nosotros que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo.
que ese es un tema que cuando lleguemos será maravilloso, porque esa parte de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo es algo que ya a mí personalmente me llena inmensamente. Tener en cuenta, como decía Sara, que esa antigua manera de vivir ya pasó, que nosotros ahora estamos revestidos, y revestidos no con cualquier cosa, sino con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo se centra en ese poder de la resurrección, porque con ese poder de la resurrección, juntamente, estamos sentados juntamente con Él, fuimos resucitados, y tres aspectos que son sentados, herederos y coherederos, y hay otra que no me acuerdo en este momento cuál es, y eso hace parte del premio de nuestro más alto llamamiento. Entonces, todo esto son prácticamente por la gracia de nuestro Padre, porque nosotros, pues, viendo todo el transcurso de la palabra, de todos los hechos que han pasado desde Génesis prácticamente hasta Apocalipsis, todo lo que el hombre o ha hecho, no creer, la cabeza dura, todas las cosas que han sucedido, pero aún así Dios no descansó en su gracia, en su misericordia con nosotros. Entonces estos son prácticamente unos regalos que Dios nos está dando a través del Espíritu, y esos regalos están a la altura del nivel de la resurrección. Es que nos da el Espíritu, nos da para reconocimiento, para la altura, la profundidad y la anchura de todo esto que tiene que ver con la palabra. Hay otra cosa que es algo que decía Juan que me gustó muchísimo, que es creer, aceptar y reconocer. Nosotros en este momento que estamos recibiendo toda esta información de que ya pasamos el libro de Apocalipsis, que fue un libro muy denso, pero que al mismo tiempo nos sentimos tan livianos con toda esta información, y ahora nosotros estamos entrando a este libro de Efesios, que es prácticamente el que nos está dando todas las direcciones de nuestro llamamiento, del gran secreto. Nosotros nos debemos centrar en creer, aceptar y reconocer especialmente este poder de la resurrección. Dios en Cristo en nosotros, o sea, es ya uno solo. Y es lo que es lo perfecto, es la fertilidad abundante, es lo que realmente nos identifica como pertenecientes a este cuerpo. Claro que sabemos que hay otras, ¿cómo es que se llaman? Otras, ¿cómo esferas. No es esferas, es otra palabra que tú decías la vez. ¿Otros cuerpos? Otras, bueno, como otros cuerpos, no es cuerpos, pero es otra palabra que en este momento se me fue. Compañías. Ya, me la gané. Hay otras compañías, y eso es importante también saberlo, porque pues nosotros, como siempre, nos preguntamos si qué va a pasar con las otras personas, o qué es que nosotros, no, simplemente son otras compañías que también están, pero hemos visto que esta es una de las compañías también importantes, que es el cuerpo. Entonces era prácticamente eso. A mí me encanta esto de cómo Charles Wells lo puso de esta manera, como casa, como balanza, como árbol, porque de alguna manera Dios
le dio la luz a través del Espíritu para que él pudiera escribir todo esto, y no solamente a él, sino pues a todas las personas que hicieron parte de condensar como este estudio que tenemos acá. Y Dios es tan cariñoso, podría decir yo, con nosotros, que nos lo está mostrando de esta manera. O sea, ¿dónde uno, en qué iglesia o en dónde le explican a uno esta verdad así tan fácil? O sea, en forma de habitación. Entonces nosotros nos sentimos y nos revestimos de cada una de esas habitaciones, lo entendemos, sabemos. Y entonces, más adelante, cuando ya entremos en la profundidad de cada una de estas, nos vamos a sentir mucho más revestidos con cada una de estas cosas, pero fíjense, o no sé si es solo a mí que me pasa, pienso que no, que a todos, que nos sentimos muy livianos con la información. No es ese dolor de cabeza de que no me sé el versículo y entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Y fuera de eso, nos sentimos reposados en estos tiempos de tanta agitación que está pasando en el mundo, que ya son prácticamente avisos que estamos teniendo. Y yo creo firmemente que Dios, nuestro Padre, nos está guiando con esta información por algo que irá a suceder. No sé, es lo que yo siento, porque era el momento. Este libro está desde hace tantos tiempos, Sara y Juan lo habían retomado también hace tantos años, que me acuerdo que yo tengo un correo como del 2017, por allá atrás, y miren ahora en este tiempo, que es donde lo estamos viendo verdaderamente escudriñado, como se podría decir. Entonces, pues nada, tenemos es que revestirnos del poder de la resurrección. Hay algo que quiero aclarar con respecto, pues no aclarar, sino dar un poco, que recordar. Y es que ustedes saben que Welsh fue un estudiante de Bullinger, del doctor Bullinger. Y el doctor Bullinger, cuando escribió el Apocalipsis y todos los libros que dejó antes de su muerte, que fueron algunos principios que nos enseñaron en el camino por mano del doctor Víctor Paul Wierwille, algunas cosas que él sacaba de Bullinger. Él tenía toda una estructura en su cabeza durante años, durante toda su vida. Y solamente fue al final de la vida de Bullinger cuando Dios le revela el misterio, le revela el gran secreto. Y una de las acciones importantísimas que hace Bullinger acá, que me encanta, porque ese es digamos que se comprueba, uno puede comprobar que es una persona que realmente tiene el Espíritu de Dios y que no hace las cosas o que no hizo su obra o sus cosas, Bullinger, por jactarse ni por ser pues él el más estudioso, sino por el amor que le tenía a Dios y a su palabra, que deja al final de su vida un libro que se llama Los Fundamentos de la Verdad Dispensacional, que lo estudiamos hace bastante tiempo. Y este libro es un libro inconcluso. Es un libro inconcluso, que es donde él deja los primeros cimientos del gran misterio, de cómo es que la palabra tenía esta parte guardadita en el centro, o sea, guardadita. Fíjense que si nos damos cuenta, esta administración está en el centro del plan de redención. Nosotros estamos en el centro del plan de redención, porque ahorita después de esta administración sigue el Apocalipsis y después sigue la administración del milenio y después sigue la administración de la gloria. Estamos básicamente en el centro de todo el plan de redención. Y algo maravilloso que hace Welsh es que cuando Bullinger muere, le deja todo este legado básicamente a Welsh, y Welsh lo que hace es retomar este estudio de los fundamentos de la verdad dispensacional. Todo lo que está escrito de Bullinger antes de los fundamentos de la verdad dispensacional tiene una enseñanza muy parecida a la que nos enseñaron en el camino.
Pero cuando Dios le revela a Bullinger este gran secreto, arranca un nuevo aire y lo deja escrito, para mí que creo que es el más importante de los libros de Bullinger, Los Fundamentos de la Verdad Dispensacional. Se le abre bocas a toda esta carrera que empezaron grandes hombres en la historia como Stuart Allen, como Welch y otras personas. ¿Y qué es lo que hace Welch entonces? Toma este libro de los fundamentos y completa absolutamente todo el libro de Efesios y todos los libros. O sea, Welch estudia cada uno de los libros, vuelve a rehacer el Apocalipsis, que fue el libro que ya estudiamos. O sea, vuelve a rehacer todo. Porque imagínense, Bullinger 40, 50 años atrás estaba viendo unas cosas distintas hasta el final de sus días, que Dios le revela otras cosas. Entonces eso es una cosa que tiene muchísimo valor en esto lo que hablaba Liliana, ¿no? Que es un libro que lo descubrimos por la misericordia de Dios, o sea, por la pura gracia divina, porque quedamos solamente después de todo eso, cuando yo conocí a Juan, solo quedamos 2 personas, Juan y yo, nadie más, y no sabemos para dónde coger, hasta que Juan vio que el libro de los fundamentos de la verdad dispensacional estaba escrito por una persona que se llamaba Charles Welch. Y fue ahí donde empezamos a investigar y resulta todo esto que había estudiado este hombre, que es lo que nosotros ahora estamos estudiando y hemos comido durante muchos años. Y todo esto es sencillamente porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios sabe a quién dirigirse. Dios sabe a quién le da sus cosas. Otra cosa importante a tener en cuenta en esta era en la que estamos viviendo, en esta administración de la gracia, es que actualmente las 3 esferas están funcionando al tiempo. O sea, nosotros estamos en la administración de la gracia, estamos viviendo la administración del gran misterio, del gran secreto, el llamamiento de lo alto, pero hay otras compañías que al tiempo están yendo también por lo suyo. Es decir, que Dios a cada uno lo pone en su lugar. Tenemos unas personas que van para la esfera de la Jerusalén celestial, otras que van a quedar acá sobre la tierra y otras que estamos siendo llamados para estar y ocupar ese lugar en esos terceros cielos. Entonces, bueno, era un pequeño aporte porque yo les voy a mandar el libro al WhatsApp. Sería excelente que ustedes lo empezaran a revisar. Ahí van a encontrar unas estructuras que son las estructuras con las que trabajaba Bullinger. Es decir, que este libro está completamente estructurado y por eso es que Welch descubre estas 2 partes de la doctrina y la práctica y el centro siendo Cristo. Entonces, chévere que podamos también entender esa parte, poderla ver y conocer cómo es que se trabaja la escritura, cómo es que Bullinger dejó ese legado de cómo trabajar a través de las estructuras. No sé si va a preguntar acerca de este tema. Amparito. Yo. Creo que... Señora. No, que te decía que... Pues, ya no... ya. No, pues sí queríamos que preguntaran, pero pues si todo está hasta ahora entendiéndose. Sarita, tú tocas ahorita algo muy importante y es la historia, como se descubre, se redescubren estos libros. Y pues a veces es importante también uno mirar su propia historia. Nosotros en un momento de este andar fuimos invitados por Dios a entender en qué consistían los lugares celestiales. Recuerdo muy bien que todos pues teníamos nuestra esperanza puesta, como tú bien lo has dicho, en la Jerusalén celestial, entre comillas, puesto que considerábamos que íbamos a ser raptados cuando Jesucristo regresara. En eso habíamos sido adoctrinados y pues eso era lo que todos creíamos. Entonces, una vez que iniciamos este estudio, la mayoría de nosotros, todos, logramos ir a los terceros cielos.
en el sentido de que ya entendimos que como están corriendo las tres esperanzas al mismo tiempo, entonces que ya habíamos tomado todo lo de Israel para nosotros. Y por eso creíamos que íbamos a ser raptados. Y fíjense que los cancioneros y todo de cuando Jesucristo venga en las nubes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo puedo ver ahorita es que Dios nos está mostrando el por qué. Y es porque nosotros ya debemos tener claros que cada uno está corriendo una carrera. Y la carrera es no permitir que seamos sacados del tercer cielo, ¿sí? Porque recordemos que esa esperanza debe estar ardiendo constantemente en el corazón. Entonces, este estudio completa, digámoslo así, eso que ya logramos entender de posicionarnos en los lugares celestiales y no permitir de ninguna manera que a través de las tradiciones, qué sé yo, a veces el mundo lo enreda a uno y uno de pronto pues cae también en bajarse de aquella esperanza y bueno, o sea, por las cosas que tiene la vida, perder ese premio que hemos trabajado, que ya logramos entender que no es la salvación, porque esa ya Dios la garantizó y por eso tenemos las arras, sino es que nosotros realmente cuando vayamos a dormir tengamos la certeza de que vamos a ir y que Dios sabe, claro está, Dios es el único que puede saber, pero pues que uno hizo lo que tenía que hacer. Y entonces en este libro vamos a descubrir cómo es esos pasos para llegar allá a sentarnos en los lugares celestiales, y es tener claro el poder de la resurrección con el cual fue que Dios levantó a Cristo. Ese es el poder que necesitamos entender. Y de la misma manera que ahora todo es en el ascendido. Nosotros inclusive muchos tenemos la historia de Israel y conocemos muy bien todo el proceso del nacimiento del Señor Jesucristo, toda la parte que Él hizo de su ministerio, cómo fue rechazado y bueno, hasta la cruz. Y de pronto debemos entender que no terminó ahí, sino que para nosotros ahí comienza. Una vez Él, a través del poder de la resurrección, Dios lo levanta, lo asciende y es ahí, en ese paso, en el ascender, que está escrito lo nuestro en Efesios. Entonces, de nuevo pedirle a Dios que nos ayude. Al principio no es fácil, como siempre los temas, pues como estamos empezando, términos nuevos, conceptos nuevos, siempre es importante tener claro que Dios ya vio la película y que en esa película también me vio allá sentado, sentada, y que yo debo luchar porque es lo único que debo hacer. Y luchar no se trata de esforzarme, no, sino es en esa sencillez y en esa humildad, como decía Sandrita y como Juan ya nos ha, lograr extendernos a dejar que Dios trabaje con esto nuevo que va a trabajar en nuestra mente de Cristo, que es que nosotros podamos poder vivir el poder de la resurrección. Así como ya logramos llegar a los lugares celestiales que antes no, porque no lo teníamos, ya sabemos que existe, que está ahí y que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora es poder entender ese poder y que todo es en el Cristo ascendido. Entonces es en nuestra oración diaria pedirle a Dios, enséñame qué significa el Cristo ascendido, los logros, etcétera, etcétera. Bueno, era eso. Vale, Amparito. Bueno, ¿alguien más quisiera aportar? Bueno, muy bien. Entonces, una última cosita. Ay. Ya. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Algo importante es que Dios quiere que todos, absolutamente todos, todos sean salvos.
y más, obviamente, que vengan al conocimiento de la verdad, como dice en Primera de Timoteo. Dios no se mueve de su lugar. Nuestro Padre nunca, jamás se ha movido de su lugar. Se ha quedado firme siempre en lo que dice en su palabra. Nosotros lo que debemos ocuparnos, cada uno de nosotros, es de nuestra posición, sabiendo que somos coherederos, copartícipes y comiembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús. No hay diferencia ninguna entre los miembros. Y esto lo estamos viendo precisamente en este libro de Efesios. Ahora, no es ninguna casualidad que Efesios esté en medio de las epístolas, porque las cosas están escritas de tal manera que no están escritas para los hombres, sino para aquel que las cree. Nadie, ningún hombre debe interponerse entre Dios y nosotros. Dios conoce obviamente todos nuestros corazones. Ahí sí como algo que me quedó siempre, que siempre lo repite Juan, que es un versículo que dice: el que no recoge a mi lado, desparrama. Ese versículo está en Mateo. Entonces, es por esto que debemos mirar las cosas celestiales, donde están las verdades, las cosas de arriba, las cosas de la vida de nosotros en Cristo. En este momento nosotros estamos conociendo en parte, pero todavía, o sea, imagínense si estamos conociendo en parte, imagínense cuando ya nosotros estemos ya en esa plenitud, cuando ya haya pasado absolutamente todo. Pero lo que nos va dando a conocer el Espíritu es algo maravilloso y claro. Como decía antes, nos sentimos en este momento muy, muy livianos, y no es por obras, para que nadie se gloríe, eso, porque igual como sucede en muchas iglesias, es prácticamente por obras que la gente se mueve, pero aquí no tiene nada que ver las obras. Cristo es la palabra viva, mantener siempre esa pequeña luz que alumbra nuestros pies, siempre tener esa pequeña luz viva, porque nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es útil, toda la palabra es inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces es importante escuchar a Dios en su silencio, respetar ese silencio. Nos es necesario la paciencia. De pronto uno dice, bueno, todo esto que está sucediendo y todo esto, pero nosotros debemos sentarnos, reposarnos, relajarnos y ser pacientes, porque Dios es nuestro refugio. Como decíamos alguna vez, Dios detesta que lo echemos a la espalda. Él es el que nos sujeta a nosotros nos sujetamos a Dios, Él es el que nos sujeta. Por eso mismo nosotros debemos vaciarnos cada día, porque para que Él nos llene, porque Dios no puede llenar lo que está lleno. O sea, simplemente si nosotros estamos llenos, ¿de qué nos puede llenar Dios? Nosotros tenemos que vaciarnos cada día. Y prácticamente en todo esto que estamos viendo, porque es que o sea, me ha abierto de una forma tan sencilla y tan maravillosa el entendimiento con este libro que, mejor dicho, es todo, o sea, todo esto que estoy viendo, yo ya lo estoy prácticamente como viviendo en él, viviendo todo esto. En esa última enseñanza que nos compartió Amparito de Apocalipsis, que además que fue una presentación de una filmina, bueno, una cosa de estas de PowerPoint, donde sale como el trono de Dios, así que vamos a estar en comunicación directa con Dios. Yo decía, ay, no, Dios mío, es una cosa espectacular, porque vamos a tener ya la comunicación directa con Dios, o sea, ahí vamos a estar ahí con Él. Entonces es eso lo que nosotros tenemos que mirar siempre,
siempre esa luz allá, no esta luz, sino más allá, más arriba, esa luz de nuestro Padre directamente. Y esto es lo que nos está, y todo esto lo estamos, se está abriendo con todo este conocimiento que nos está dando nuestro Padre. Vale, Sandra, muchas gracias. Amparito, entonces cerramos en una oración, algunas cosas más para decir. No, nenita, sería que alguien desea cerrar con una oración.